Era de tal tristeza y desánimo que no salía de su habitación por largo tiempo. En cierta ocasión, su esposa Catalina, sabiendo que Lutero se encontraba deprimido, se presentó delante de él vestida de negro. Y Lutero, al verla vestida de luto, le dijo: "Mi amor, ¿quién ha muerto?", le preguntó. Y Catalina le respondió en un tono muy triste: "Dios ha muerto". "Eso es blasfemia", replicó Lutero. "¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Eso es una blasfemia", aseveró Lutero muy indignado. Y Catalina le contestó: "Eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, acongojado y desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto". En ese preciso momento, Martín Lutero se colocó de rodillas y oró diciendo: oh Dios, perdóname, me arrepiento". Oh, sí, Señor, perdóname. Ahora, mis hermanos, al igual que Lutero, nosotros en muchas ocasiones nos encontramos en esa misma condición de tristeza. Muchas veces perdemos la esperanza y nos deprimimos debido a nuestras luchas diarias con este mundo. En muchas ocasiones, nuestras luchas con el pecado nos deprimen de tal manera que ni siquiera queremos orar. Y se nos olvida algo tan cierto como que Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Nosotros en muchas ocasiones queremos profundizar en verdades teológicas como la teología del pacto, la escatología, la soteriología o la teología sistemática, y se nos olvida algo tan sencillo como el hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Y hoy yo no quiero que profundicemos en aquellas verdades teológicas, sino en algo mucho más sencillo y profundo que aquello que se nos olvida muchas veces, y es el hecho que Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso momento, Señor, en que nos permites compartir cada domingo con hermanos para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, y para que tú nos hables. Y ese es el motivo por el que hoy estamos aquí reunidos, para que tú nos hables y para compartir como hermanos, Señor. Por eso te pedimos que seas tú hablando, que no sean las opiniones del predicador, Señor. Porque si aquí el predicador habla sus palabras, Señor, esto sería una charla psicológica o una prédica motivacional, Señor. Y hoy queremos que tú hables tu palabra, que nosotros seamos edificados con tu palabra, Señor. Así que abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para oír tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y esta palabra nos edifique en gran manera en esta mañana, Padre. Oramos y consagramos este momento a ti, Señor. Amén. 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 Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Mateo 7, Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versos 7 al 12. Mateo 7, de los versículos 7 al 12. Y dice la santa palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que está en el cielo, no dará cosas buenas a los que le piden? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Amén. El evangelista Mateo escribió este libro con la intención de demostrarle a los judíos que Jesucristo es ese Mesías rey que ellos estaban esperando. Así que en los primeros dos capítulos él nos narra el nacimiento de Jesús. En el capítulo 3 nos narra su bautismo. En el capítulo 4 nos narra la tentación en el desierto. Y ahora, desde el capítulo 5 al 7, nos narra este sermón del monte. Y este sermón es el primer gran discurso de nuestro Señor. Y es considerado como el sistema de gobierno de los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. En este sermón podemos hallar la repetición de la ley, pero en el Nuevo Testamento. Y es por eso que es de vital importancia para los cristianos. En este discurso, nuestro Señor nos ha enseñado varias cosas. En primer lugar, nos ha enseñado cómo debe ser el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. En segundo lugar, nos ha enseñado la influencia que deben tener los hijos de Dios en el mundo. En tercer lugar, la verdadera interpretación de la ley.
En cuarto lugar, las responsabilidades que tienen los hijos de Dios en el mundo, como las obras de misericordia, el ayuno y la oración. En quinto lugar, nos ha enseñado las prioridades de los cristianos en la tierra, como el poner su mirada en las cosas de los cielos y el no afanarse. Y por último, hemos visto esta mañana cómo debe juzgar un cristiano. Y ahora, nuestro Señor nos comienza a hablar de la oración. Pero es interesante notar que ya se nos habló de la oración en el capítulo 6. Y después de hablar del ayuno, de las prioridades en la vida y de cómo juzgar a un cristiano, nos vuelve a hablar de la oración. Esto sin duda, mis hermanos, demuestra la importancia que todo creyente le debe dar a la oración. En el capítulo 6 se nos enseñó a cómo debemos orar. Esto es el contenido que debe tener la oración. Y ahora se nos enseña sobre la persistencia que debe tener el cristiano en la oración. Pero, aunque esto demuestre la importancia de la oración, surge una pregunta. Y es, ¿por qué nuevamente se hace énfasis en la oración? Si ya se nos habló de la oración en el capítulo 6, ¿por qué luego de hablar de varios temas se vuelve a hacer énfasis en la oración? El Sermón del Monte es un discurso que posee una unidad increíble en todas sus partes. Pero aquí pareciera que esa unidad se perdiera. Pero, ¿se ha perdido esa unidad? Si el Señor ha venido hablando de las prioridades en la vida, del no afanarse y de cómo juzgar, entonces, ¿por qué ahora pasa a hablar de la oración? ¿Esto tiene alguna relación o nuestro Señor ha cambiado de tema? Y es a raíz de esta pregunta, mis hermanos, que debemos interpretar nuestro pasaje del día de hoy. Nuestro Señor nos ha enseñado que debemos ser luz en este mundo. ¿Y cuántas veces hemos fallado este mandato? ¿Cuántas veces en vez de ser luz nos hemos comportado como completos mundanos? Nuestro Señor ha estado hablando del adulterio de la mente. ¿Y cuántas veces no hemos adulterado en nuestro corazón violando este mandato? Nuestro Señor ha estado hablando de los juramentos. ¿Y cuántas veces no hemos jurado vanamente? Se nos ha hablado del amor al prójimo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos amado a nuestro prójimo como deberíamos? Se nos ha hablado de hacer nuestras obras en silencio. ¿Y cuántas veces no hacemos nuestras obras para ser vistos por los demás? Se nos dice que pongamos nuestra vista en las cosas celestiales. ¿Y cuántas veces no hemos puesto nuestra vista en las cosas mundanas por encima de las celestiales? Se nos dice que no nos afanemos. ¿Y cuántos de nosotros no nos afanamos día a día? El Señor nos está hablando de cómo debemos juzgar. ¿Y cuántas veces no hemos juzgado de mala manera a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no hemos juzgado sin sacar primero la viga de nuestro ojo? Por esta y más razones, aquellos oyentes del Sermón del Monte debían sentirse frustrados, decepcionados, sin esperanzas. Y es que, ¿quién podría cumplir tales requisitos? Muchos debían pensar que es imposible cumplir estos mandatos. Muchos de ellos debían sentirse como el apóstol Pablo cuando dijo, y para esta cosa, ¿quién es suficiente? ¿Acaso es posible cumplir estos requisitos? ¿Alguno de nosotros podría ser tan santo? Sin duda, que es en este contexto, mis hermanos, que debemos interpretar el pasaje del día de hoy. Y es que el Señor Jesús quiere enseñarnos que solo a través de la oración y de la gracia divina es que podemos cumplir sus mandatos. Amén. El Señor quiere que vayamos humillados ante Él en oración, reconociendo que sin su ayuda, que sin su intervención, no podríamos cumplir tales mandatos. Si hay algún pecado, mi hermano, que no puedes dejar, si hay algún mandato que te cuesta cumplir, si te cuesta ser un creyente obediente, el Señor te enseña que si vas ante Él humillado, en oración, reconociendo que necesitas de su ayuda, entonces Él promete que te contestará. Amén. Porque Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Y ese es el título del sermón de hoy. Dios contesta nuestras oraciones. Y lo he dividido en dos puntos: la persistencia en la oración y la respuesta de la oración. Y antes de comenzar, quisiera citar a un predicador que dice que aquí se da por sentado que todos los que son discípulos de Cristo oran. Puede que sea más rápido hallar a un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana no es si los cristianos oran, porque es evidente que debemos orar. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿todo cristiano persiste en oración?
Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto, la persistencia en la oración. Versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y aquí podemos ver en primer lugar el mandato a persistir en oración. Nuestro Señor aquí está usando 3 mandatos: pidan, busquen, llamen. Esto quiere decir que persistir en la oración no es una opción, sino un mandato que debemos cumplir. Y es interesante notar que estos 3 mandatos aparecen en su idioma original en presente continuo. O sea, estén pidiendo, estén buscando y estén llamando. Por tanto, esto es un mandato que se nos manda a realizar continuamente. Y también es interesante ver que existe una escala creciente en estos mandatos. El Señor dice, primero pidan, luego busquen y luego llamen. O como dice un predicador, si un niño observa a su madre cerca, él le pide. Si ella no está, él la busca. Y si ella se encuentra inaccesible en su cuarto, él golpea la puerta y llama. La escala creciente en estos mandatos nos está enseñando la forma en que debemos persistir en la oración. Por tanto, nosotros, mis hermanos, debemos persistir en oración. Y se nos ordena pedir, hermanos. Y esto tiene que ver con la humildad. La humildad de reconocer que nada podemos hacer y por ende debemos pedir. Y quiero que me acompañen a Lucas 18. Lucas 18. Y vamos a leer de los versículos 10 al 13. Lucas 18, de los versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Aquí, mis hermanos, podemos ver la diferencia de la oración entre un publicano y un fariseo. El fariseo, si notan, él no pide, él piensa que es perfecto. El publicano, en cambio, mis hermanos, él pide, él ruega, él dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y nosotros, mis hermanos, debemos pedir como ese publicano. También se nos ordena a buscar, y esto ya tiene que ver con una acción. Y es que no podemos pedir y quedarnos de brazos cruzados. Nosotros no podemos decirle, Señor, ayúdanos a interpretar la Biblia, ayúdanos a entenderla. Y quedarnos de brazos cruzados sin ir a la Biblia a estudiarla. Nosotros tenemos que hacer una acción. Entonces, nosotros debemos buscar y ser diligentes con nuestro estudio. Nosotros debemos buscar como se busca algo de valor que perdimos. Y en último, se nos ordena llamar. Y esto implica las 2 acciones anteriores. Implica pedir, implica buscar e implica persistencia. Nosotros debemos llamar a la puerta hasta que se nos abra. Ahora, la razón por la cual el acto de Dios de dar depende de que le pidamos, no es porque Él ignore lo que nos pasa y necesite que le informemos, no es por eso. O no es porque Él resista a contestarnos y necesite que lo persuadamos, que lo persuadimos. La razón más bien, mis hermanos, tiene que ver con nosotros, no con Él. La pregunta no es si Él está dispuesto a dar. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir. Así pues, en la oración nosotros no persuadimos a Dios, sino más bien luchamos con nosotros mismos para someternos a Él. Entonces, el Señor nos está diciendo en otras palabras, sigan pidiendo, persistan en buscar e insistan en llamar. Él nos está diciendo, mis hermanos, que seamos constantes en la oración, que nunca nos desanimemos y que nunca dejemos de orar. El versículo 8, aquí en segundo lugar podemos ver la promesa de contestación. Dice el pasaje, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hemos visto cómo el Señor nos ordena a persistir en oración. Y en el versículo 8 pasa a darnos un motivo para ello. Y es que
No hay un incentivo más grande, mis hermanos, y más adecuado para motivarnos a orar que el hecho de que Dios nos contestará, que el hecho de que seremos oídos. Ahora, debemos notar que el texto dice, todo el que pide. Y esto nos enseña que no importa si eres judío o gentil, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres joven o viejo, no importa si llevas 50 años en el Evangelio o apenas un mes. Cuando el texto dice todo el que pide, está diciendo que todos los hijos por igual poseen esta promesa. Amén. Entonces, la pregunta no es si serás escuchado. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿eres hijo de Dios? Porque la única condición para ser escuchado es ser hijo. Y todo el que sea hijo debe saber que Dios contestará sus oraciones. Amén. Todo el que sea hijo debe entender que tiene una promesa. Y esa promesa es que sus oraciones serán escuchadas. Amén. Ahora, puede que Dios nos conteste con un sí, o tal vez con un no, o hasta tal vez con un hasta luego. Pero todas nuestras oraciones, todas las oraciones de los hijos serán contestadas. Así es. Pero al final, mis hermanos, debemos decir como nuestro Señor cuando dijo, que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Mis hermanos, que Dios nos prometa contestar nuestras oraciones debe ser un gran motivo para orar. Que nuestro Señor nos asegure que seremos oídos debe ser suficiente razón para perseverar en oración. ¿Hay algo más hermoso de que podamos entender que al orar seremos oídos? Nuestro Señor nos ha dado un gran consuelo. Nos ha prometido contestar cuando oremos. Esto debe llenar nuestros corazones de gozos. Y es que nosotros tenemos luchas serias con nuestro pecado. El pecado nos ha declarado la guerra. Y nosotros muchas veces fallamos, le fallamos a Dios debido al pecado. Pero el Señor nos promete que si vamos en oración, no solo seremos perdonados, sino que además recibiremos ese poder y esa gracia para combatir el pecado. Si tienes algún pecado que te agobia, mi hermano, si tienes alguna lucha que te aflige, si te cuesta cumplir los mandatos del Señor, debes saber que tienes la promesa de que el Señor te ayudará si vas a Él en oración. Amén. Sí, así es. Saber que el Señor contestará nuestras oraciones debe ser suficiente incentivo para que oremos. Y tenemos ejemplos en la Biblia, mis hermanos. Moisés clamó a Dios y el mar fue dividido. Aleluya. Ana oró y nació Samuel. Amén. Daniel oró y le fueron reveladas las 70 semanas. Elías oró y la lluvia descendió a la tierra. Amén. Eliseo oró y el río Jordán fue dividido. Aleluya. La iglesia oró ardientemente y Pedro fue liberado de la cárcel por un año. Y así, mis hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de oraciones contestadas. Entonces, si pedimos conforme a su voluntad, siempre, siempre, siempre seremos oídos. Pero surge una pregunta ahora. ¿En serio Dios contestará todas y cada una de nuestras oraciones? ¿En serio? Y esto nos lleva al segundo punto, la respuesta de la oración. Versículos 9 y 10. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Aquí podemos ver, mis hermanos, la manera en que Dios contesta. Es interesante que estudiemos estos ejemplos que se nos narran aquí, ya que estos reflejan claramente la manera en que Dios contesta. Se nos dice en primer lugar que si un hijo pide pan, ¿cómo su padre le contestaría con una piedra? Y es interesante que entendamos que algunas piedras en Israel tenían ciertos parecidos a panes grandes. Seguramente fue por eso que el diablo le sugirió a nuestro Señor Jesús en el desierto que convirtiera las piedras en panes. Entonces, el sentido del ejemplo es, si un hijo pide pan, su padre se burlaría de su hijo, dándole una piedra que parece un pan, pero que no se puede comer. ¿Algún padre sería tan malo? Y luego se nos dice que si un hijo pide pescado, su padre le contestaría con una serpiente. Y esta serpiente que nuestro Señor tiene en mente es de seguro una anguila. Según las leyes alimentarias judías, las anguilas no se podían comer, pues eran considerados peces inmundos. Entonces el sentido del ejemplo es, si un hijo pide pescado, su padre
se burlaría de su hijo, dándole un pescado, sí, pero un pescado que no se puede comer. ¿Algún padre sería tan perverso? Si un padre terrenal no haría esto, mucho menos nuestro Padre Celestial. Dios no se burla de nosotros, mis hermanos. Él contestará sabiamente. Amén. Pero entonces se preguntarán algunos, ¿por qué todas nuestras oraciones no son contestadas? La respuesta es, mis hermanos, sencillamente porque Dios contestará de la mejor manera. Un predicador dijo, y me gusta esto: doy gracias a Dios de que Él no está dispuesto a hacer todo lo que yo tenga oportunidad de pedirle. Estoy profundamente agradecido a Dios porque Él no me concedió ciertas cosas que le pedí y porque Él cerró puertas a mi rostro. Amén. Y otro predicador dice, si cualquiera cosa que pidamos, Dios está obligado a dárnosla, entonces yo por lo menos nunca volvería a orar, porque no tendría suficiente confianza en mi propia sabiduría para pedirle a Dios por algo. Mis hermanos, si Dios contestara cada una de nuestras oraciones, eso sería imponer una carga muy pesada sobre la torpe sabiduría humana. Si Dios hubiese contestado cada una de las torpes cosas que le hemos pedido, seguro, alguno de nosotros ya no estaría aquí. Y es que, si nosotros pedimos pan, el Señor no nos dará una piedra. Pero si nosotros, en nuestra torpe humanidad, pidiésemos una piedra, ¿será que Él nos dará una piedra? De ninguna manera, mis hermanos. Si nosotros llegásemos a pedir una piedra, Dios nos daría un pan. Por tanto, que Dios no conteste todas y cada una de nuestras oraciones es en última instancia un gran consuelo. Amén. Muchos de nosotros nos deprimimos cuando Dios no contesta alguna de nuestras oraciones. Incluso algunos de nosotros dejamos de orar debido a que Dios no nos ha concedido ciertas cosas. Pero mis hermanos, esto en realidad debería alegrarnos. Esto debería llenarnos de gozo y también debería darnos la certeza de que es una bendición que Él no conteste cada una de las cosas que le pidamos en nuestra torpe sabiduría. Dios siempre contestará sabiamente. Amén. Yo, por ejemplo, tengo un amigo y él se enamoró de una joven en la iglesia y él le oraba a Dios todos los días para que Dios le permitiese casarse con él, todos los días. Y ahora me cuenta que él le da gracias a Dios de que Dios no contestó su torpe petición. Porque luego de varios años, pues la joven se fue de la iglesia y ya no tiene ni relación con la iglesia ni relación con Dios. Entonces, gracias a Dios, dice él, que Él no contestó mi torpe oración. ¿Sí dice? Y esto en realidad es un gran consuelo. Es un gran consuelo saber que Dios no contestará todas y cada una de nuestras peticiones. Así que, mis hermanos, nosotros podemos orar confiadamente sabiendo que Dios contestará de la mejor manera. Ahora, tenemos que entender algo. En nuestras oraciones siempre tenemos dos clases de peticiones: las enfocadas en necesidades materiales y las enfocadas en las necesidades espirituales. Y las oraciones enfocadas en las necesidades materiales no siempre serán contestadas como quisiéramos. Pero las oraciones enfocadas en necesidades espirituales, Dios ha prometido contestarlas de la mejor manera. Nosotros debemos orar por el pan de cada día y así reconocemos nuestra total dependencia física hacia Él. Pero si oramos por el perdón de cada día, si oramos por la liberación del mal, si oramos por nuestra paz, si oramos por el aumento de la fe, si oramos por la esperanza, el amor, entonces, mis hermanos, se nos promete que si persistimos, Dios contestará nuestras oraciones. Y la razón de ello es porque Él es un Padre bueno. Y eso es lo que dice el versículo 11. Vayamos al versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Y aquí podemos ver la razón por la que Dios contesta. Y la razón por la que Dios contesta es porque Él es un Padre bondadoso que tiene cuidado de sus hijos. Contestar a sus hijos hace parte de su naturaleza. Y es que si un padre terrenal, siendo malo, ama en gran manera a sus hijos, ¿de qué tamaño será el amor de nuestro Padre Celestial, quien es perfecto? Es un alivio, mis hermanos, poder conocer por medio de las Escrituras la clase de Dios
al que nos acercamos cuando oramos. Podemos tener la certeza de que nuestro Padre Celestial es un Dios de bondad, de amor, y que por tanto se preocupa por el cuidado de sus hijos. Y puede que a nosotros muchas veces nos fastidie cuando nuestros amigos vienen a nosotros molestándonos con sus peticiones. Pero no es así con Dios, mis hermanos. Al contrario, siempre que le ponemos nuestras necesidades y nuestras peticiones, Él no se fastidiará, sino que nos amará cada vez más y más. Y es que Dios está más dispuesto a que le oren y más listo para escuchar la oración de lo que nosotros estamos dispuestos para orar. Existe una historia que ocurrió en los Estados Unidos. Y mientras preparaba esta prédica, me acordé de ella y la quiero compartir con ustedes. La historia cuenta el gran amor de un padre hacia su hijo. Su hijo había sufrido un ataque al corazón y necesitaba ser operado con urgencia, si no moriría. Y el niño debía ser operado, pero la operación tenía un costo de $250,000. $250,000 son algo así como unos 500 millones de pesos. Y eso era un costo muy alto, el cual el padre no podía pagar. Así que el padre vendió todo lo que tenía. Él vendió casa, él vendió carro y todos sus electrodomésticos, hasta que se quedó sin nada se quedó en la calle. Y con todo lo que vendió, solo pudo llegar a $50,000. Así que le faltarían otros $200,000 para completar el dinero para operar a su hijo. Entonces, este padre desesperado decide entrar al salón de urgencia de un hospital y secuestrar a los médicos y a los pacientes, advirtiendo que si su hijo no fuera operado, él no dejaría libre a ninguno de los rehenes. Así que, después de unas largas negociaciones, los médicos aceptaron operar a su hijo. Pero existía un gran problema, y es que no había corazón para su hijo. Entonces el padre, desesperado, ofrece su corazón, y él dice que él está dispuesto a suicidarse para que el corazón de él se lo coloquen a su hijo. Al final cuenta la historia que en último momento aparece un corazón y él no logra matarse. Y entonces su hijo es operado con éxito. Y así este padre sería condenado a varios años de prisión por el acto que hizo. El hecho, mis hermanos, es que si este padre terrenal, siendo malo, estaría dispuesto a hacer todas esas cosas de amor por su hijo, ¿cuánto no hará nuestro Padre Celestial, quien es bueno y perfecto, por amor a sus hijos? Mi hermano, si tú estás afligido luchando contra el pecado, si te sientes triste por no poder cumplir los mandatos de Dios, recuerda esto: si vas a Dios en oración, Él te contestará y te ayudará, porque Él es un Padre bueno. Ahora, en este pasaje se nos dice que el Señor dará cosas buenas a los que le piden. Pero, ¿qué son esas cosas buenas? ¿Qué significa esto? Y quiero que vayamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice la palabra del Señor: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden. Las cosas buenas que el Señor nos dará es a su Espíritu Santo. Por tanto, nosotros podemos luchar contra el pecado y cumplir con los mandatos de Dios. Ahora, la razón por la que Dios contestará nuestras oraciones y la razón por la que Él nos dará el Espíritu Santo es porque Él es un Padre bueno. Un Padre bueno que ha decidido amarnos. Y nos ha amado tanto, mis hermanos, que nos ha dado a su Hijo. Nosotros merecíamos el castigo eterno por nuestra maldad y por nuestros pecados. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo en rescate por nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial hizo más por nosotros que aquel padre de la historia que les conté. Él hizo tanto por nosotros que dio a su Hijo para rescatarnos de la condenación eterna. Nuestro Padre Celestial nos unió a Cristo y nos ha adoptado como hijos suyos. Nosotros somos hijos gracias a la obra de Cristo. Y por ser hijos, seremos escuchados. Amén. La razón por la que Dios contesta, o porque Dios nos escucha, es porque somos hijos. Y esto es gracias a la sublime obra de Cristo en la cruz.
y porque somos hijos, se nos ha prometido darnos al Espíritu Santo. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo prometido, es ese Espíritu Santo prometido el que nos ayuda a orar, y por eso seremos escuchados. En última instancia, mis hermanos, nuestras oraciones son escuchadas por el sublime amor de Dios por nosotros, el cual no solo entregó a su Hijo por nosotros, no solo nos adoptó como hijos suyos, sino que además ha prometido contestar nuestras oraciones, y seremos escuchados porque somos hijos suyos. Y ahora nuestro texto concluye con el versículo 12, que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quiere que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La razón por la que este texto está justo después de la oración eficaz es porque nuestro Señor quiere enseñarnos que la única forma de no juzgar a nuestros hermanos, como nos enseñaba Camilo esta mañana, de juzgarlos bien, y la única forma de cumplir el mandato, de hacer por los demás lo que queremos que hagan por nosotros, es porque debemos perseverar en la oración. Esto es entonces un don divino que debemos pedir. Amén. Así que, mis hermanos, perseveremos en la oración, no nos desanimemos, sino que perseveremos, sabiendo que Dios ha prometido contestar nuestras oraciones. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre. Gracias porque primero le hablaste al predicador de la importancia, Señor, de la importancia de que entendamos que seremos escuchados. Gracias, Señor, por comunicarnos esto a la iglesia, Padre. Ayúdanos a entender algo tan sublime como que seremos escuchados, Señor. Ayúdanos a entender esto. Haznos hombres de oración. Ayúdanos a ir confiados a ti, Señor, sabiendo que tú contestarás y contestarás de la mejor manera, porque eres un Padre bueno, un Padre bondadoso que tiene cuidado de sus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu hermosa y sublime palabra, Señor. Gracias porque nos dejaste las Escrituras, Señor. Gracias porque nos dejaste la Biblia para que la leyamos, Señor, y para que podamos entender, para que te podamos conocer, Señor, y para que podamos saber, Señor, que tú contestarás nuestras oraciones. Gracias, Padre amado. Amén. Amén.